Olá, sejam todos bem-vindos ao webinar Seguridade e Traçabilidade de los Alimentos, las capacidades y las inquietudes de la industria de alimentos y bebidas. Eu sou Jeane Silva, la persona responsable por la gestión de los eventos y publicidad de Soft Expert, y tengo algunas orientaciones importantes para el suceso de nuestra conferência. Inicialmente orientamos que habilitem a opção pantalla completa para que haya uma melhor visualização de la apresentação. Solicitamos que todos os participantes desabilitem suas apresentações de comunicação por la internet, como Messenger, Skype e outros, para evitar conflitos com o uso desta ferramenta de conferência. O webinar está dividido em 2 etapas, uma apresentação de uns 40 minutos e hasta 10 minutos para perguntas depois da apresentação. Caso queiram enviar perguntas durante a apresentação, aceda a nosso sítio web www.softexpert.es/se preguntas. As perguntas que eventualmente não se haya podido responder durante o evento se esclarecerão depois del mismo, sendo que o apresentador também estará disponível para discussões posteriores. Apresento-lhes agora Tobias Schroeder, gestor de produto e mercado de Soft Expert. Olá, Tobias. Hola Jeane, hola a todos. Muy bien, vamos a hablar en más un webinar de Soft Expert en ese año. Ahora respecto de seguridad y trazabilidad de los alimentos, hablando de este sector, del sector de alimentos y bebidas, que es un sector que trabajamos acá en Soft Expert muy fuerte. Bien, las capacidades y las inquietudes de la industria de alimentos y bebidas. Lo que queremos con este webinar es demostrar, presentar el sector de alimentos y bebidas, sus principales inquietudes, desafíos, capacidades y preocupaciones de manera general, y cómo atender, cuáles son las soluciones, las principales acciones que están siendo hechas por las empresas de ese segmento. Bueno, vamos a empezar con la definición de mercado de alimentos y bebidas. ¿Qué es la industria alimentaria? Bueno, 2 definiciones acá. Toda la industria alimentaria, o sea, de la agricultura y producción de alimentos, embalaje y distribución, al minorista y servicios de alimentación. No es solamente los productores de alimentos, pero también se incluye en este mercado los productores de embalaje, toda la parte de distribución también, la venta minorista, los servicios de alimentación, esto es muy importante también, los restaurantes y fast foods. Entonces, servicios de alimentación y producción de alimentación son 2 divisiones macro, vamos a así decir, del mercado final, pero toda la cadena de producción. En la segunda definición vamos a mirar otras empresas. Incluye empresas reguladoras también de investigación y desarrollo, de productos químicos que son utilizados en los alimentos, limpieza de los alimentos también, la producción, maquinaria, producción de semillas, los agricultores, claro, la industria manufacturera, el comercio minorista de alimentos, servicios de alimentación, embalaje y transporte. A veces, por cuestiones de reglamentación, usted como productor final de un producto de alimento tiene que garantizar la seguridad del alimento, por ejemplo, muchas veces el problema que va a causar un problema de seguridad, de salud al consumidor final, no está en su parte del proceso de fabricación, de producción, y sí en otra, como el transporte, hasta mismo el transporte de los insumos. Entonces hay que garantizar que toda la cadena esté incluida en programas de salud y seguridad y calidad y otras cosas que vamos a hablar hoy.
Bueno, el mercado de alimentos y bebidas es una necesidad básica del consumidor. Todos nosotros precisamos comer y beber. Entonces, siempre va a haber este mercado, siempre va a existir la necesidad por alimentación. Entonces, no es un mercado que va a oscilar mucho de acuerdo con nuevas tecnologías, nuevos gustos de los consumidores, condiciones económicas. Entonces, regular, estable. Tiene poca influencia especulativa, también por el mismo motivo. No vamos a decir ahora si vamos a comer más un tipo de alimento o otro. Eso son por regiones y no muchas veces por especulación. Pero hay una gran competitividad, obligando una productividad mejor de la industria, y también la llamada personalización de los alimentos está aconteciendo también ahora con los alimentos, no solo con productos como el vestuario, pero la personalización, el cambio de hacer alguna cosa diferente para atraer el consumidor para su producto. Hay también sí algunas tendencias relacionadas a productos saludables, productos orgánicos, productos light, pero no son tantas. Pero hay una cuestión de personalización del producto para tornarlo más atractivo a los consumidores finales. Hay una tendencia de concentración de la industria de manera general. Hay grandes competidores en el mercado, grandes productores que detienen muchas marcas en el mercado. Vamos a ver en la próxima pantalla. Hay mucha influencia reguladora en este mercado. Por se tratar de cosas que pueden afectar la salud y la seguridad de los consumidores, de las personas, hay mucha influencia reguladora para garantizar que sean producidos alimentos sin riesgo para la población. Para tipos de alimentos hay hay leyes diferentes para países, diferentes países tienen diferentes reglamentaciones, entonces es una cuestión muy compleja, no es tan simple. Y la vieja cuestión de la calidad versus la seguridad. Tengo que mantener un producto con calidad, pero al mismo tiempo también garantizar la seguridad. Los dos aspectos caminan juntos. Acá está la pantalla que he comentado, de que tenemos pocas empresas y grandes empresas que detienen muchas marcas en el mercado. Mira, por ejemplo, Kraft Foods con Nescafé, Nestlé y muchas otras marcas acá. Coca-Cola con muchas marcas. Nestlé con muchas marcas. PepsiCo. Entonces, aquí hay algunas Kellogg's, mira, algunas de productos de consumo general, no solamente de alimentación, como Unilever, por ejemplo. Pero hay esa tendencia. Acá en Brasil tenemos grandes empresas como esta, y hasta mismo continuamos mirando empresas grandes, de grande porte, se uniendo para una sola, como por ejemplo Brasil Foods, que era Perdigão, Sadia y algunas otras empresas del mercado de carnes. Y ya son multinacionales también. El mercado. Les pido perdón, no pude obtener informaciones del mercado hispánico de manera general. Es difícil conseguir, como tenemos muchos países, muchos oyentes de países diferentes. Apenas para tenernos una idea, yo puse informaciones de Brasil en el año de 2011, algunas informaciones de 2012, para tenermos una idea. Brasil es un país grande, pero es un país en desarrollo, como muchos países de América del Sur también. Entonces deben tener más o menos la misma proporción de los datos que estoy hablando acá.
una facturación de 191 billones de dólares en 230 en 2012, que representan 9% del PIB, del Producto Interno Bruto. Resultado positivo en la balanza comercial en Brasil. Aún exportamos más do que importamos alimentos. Muchos trabajadores en Brasil, más de 1 millón de trabajadores en este segmento. Muchas inversiones, 7 billones en inversiones en el sector y 32.000 empresas formales en el sector de alimentos y bebidas en Brasil, conforme indicadores clave de 2011, según la Asociación de Producción de Alimentos acá en Brasil. Apenas para tenermos una idea de mercado. Bueno, las principales motivaciones del sector de alimentos y bebidas. Acá tenemos una división de esto. Las principales informaciones que voy a mostrar ahora, en algunos gráficos como este, son de Aberdeen. Aberdeen es una empresa de pesquisa muy reconocida internacionalmente. Es una empresa, una pesquisa mucho reciente, de 1 año, 2 años atrás, del segmento. Entonces, ella clasifica 2 tipos de empresas: las best in class, que son las mejores, que adoptan las mejores prácticas, y las otras que están en el promedio de las empresas en términos de adopción de prácticas de mercado, de mejores prácticas. Entonces, las principales motivaciones de esas empresas. La primera, para las best in class, es la necesidad, está en inglés, need to comply with government regulatory requirements, la necesidad de estar en conformidad con las principales reglamentaciones del gobierno, no también solamente del gobierno, pero otras. Allí algunos ejemplos. Entonces, la principal motivación es la reglamentación. Ya para las empresas del promedio en general, aún es la necesidad de garantir calidad y satisfacción del producto para el consumidor final. Entonces son 2 necesidades diferentes, pero son las 2 principales motivaciones: garantir calidad y satisfacción de los productos. Y las empresas que ya están un poco más avanzadas, ya están con sus motivaciones más orientadas a necesidad de estar en conformidad con los nuevos reglamentos. En tercer lugar, la necesidad de reducir el número de incidentes de calidad, de no conformidad y recall. Esto hablamos mucho en la empresa de alimentos también, recall de lotes que pudieron estar contaminados o alguna cosa así. En cuarto lugar, la necesidad de mantener o alcanzar una ventaja competitiva. Ok, las principales motivaciones. Bueno, algunos reglamentos específicos. Tenemos la ISO 22000, que es una reglamentación paraguas de otras, vamos a decir así. La base de casi todas las otras está en los principios de la 22000, que tiene 2 partes básicamente: las buenas prácticas de fabricación y HACCP, que son los puntos críticos de control, Hazard Analysis and Critical Control Points, análisis de riesgos y puntos críticos de control. Y las buenas prácticas de fabricación, obviamente, especializadas en el sector de alimentos. Tenemos otras: Food and Safety Modernization Act, Global Food and Safety Initiative, International Food Safety, Food Standard, Safe Quality Food, y estos son reglamentos internacionales que son mucho utilizados por las empresas multinacionales. Pero hay muchas otras resoluciones, ordenanzas específicas de algunos países específicos, de algunos tipos de alimentos específicos. Con certeza ustedes todos ya oyeron hablar de 22000 y de HACCP, que son las primeras que vienen a nuestra mente. Bueno, coloqué acá una embalaje de Ades de manzana. Acá en Brasil tuvimos un incidente reciente
con Hades de manzana, que fue detectado algún producto químico que no me acuerdo cuál exactamente, suspecto de contaminación de un lote de Hades de jugo de manzana. Entonces causó un problema muy grave en la imagen de Hades. Las personas no estaban más comprando Hades, independiente si era solamente el problema en manzana, pero de otros. Entonces, por algún tiempo, Hades con certeza sufrió por baja en su demanda por un problema de seguridad de su producto. Esto tiene consecuencias muy graves para la imagen de la empresa y para el resultado económico comercial directo de la empresa. La industria de alimentos y bebidas está por detrás de otros sectores en la adopción de aplicaciones empresariales. Eso es un facto. Por ejemplo, el uso de ERP, que es básico en casi la mayoría de las empresas, en la industria manufacturera es de 74%. 74% de la industria manufacturera, de las empresas de la industria manufacturera, adoptan ERP en su producción. Mientras en la industria de alimentos y bebidas es solo de 69%, más bajo. Vea otros números. Quality Management System, la adopción de un sistema de QMS en la industria de alimentos y bebidas es de 62%. Supply Chain Management es solamente de 54%. Y Product and Life Cycle Management, PLM, es solamente 25%. Todos esos números son menores de que otros segmentos de la industria, pero nos llaman la atención. Principalmente esto de Life Cycle, Product Life Cycle, que es una etapa muy importante del proceso, principalmente cuando hablamos de alimentos también. Okay. Voy a hablar de eso un poquito más adelante. A respecto de las acciones estratégicas, las empresas tienen motivaciones, pero ¿cuáles son las principales acciones estratégicas de esas mismas empresas a respecto de esto? Entonces, de manera principal, tener un proceso productivo integrado de compliance, de conformidad y de trazabilidad de la información en el proceso productivo y de la calidad también juntamente. Entonces, no procesos aislados de conformidad y garantía de trazabilidad en otro proceso, en otro sistema. La integración de estos sistemas. En segundo, la creación o mejorar la visibilidad del control de la calidad por toda la cadena de producto de innovación, manufactura y supply chain, operaciones con los fornecedores. Entonces, mejorar la visibilidad y el control de la calidad por todo el proceso. Mejorar el tiempo de respuesta de las no conformidades, estar listo para responder de manera inmediata las no conformidades, los incidentes que ocurren. Y en cuarto lugar, mejorar el desempeño de la calidad de fornecedores, proveedores críticos. Entonces, es una cuestión muy importante que la industria de alimentos trabaja mucho con proveedores. Estos que no tienen un desempeño de calidad aceptable interfieren directamente en el producto final. Entonces es una preocupación también, una acción estratégica que las empresas están haciendo. Pero las top 2, las dos principales, están relacionadas al proceso productivo y la integración del proceso productivo con sistemas de calidad, con sistemas de control, sistemas de conformidad y de trazabilidad. Tenemos un solamente ciclo para todo esto. Y esto se da básicamente, y también es una herramienta muy importante, el PLM, Product Life Cycle Management, que las industrias del sector solamente 25% adoptan.
Pero con la definición, si fuéramos para elegir una necesidad principal, es la cuestión de la conformidad. Y a cada momento surgen nuevas reglamentaciones. Entonces, algunas acciones para la necesidad de la conformidad. En la integración, como los dijo, y la mejora de la visibilidad, los dos puntos principales. Las capacidades, los procedimientos estandarizados para tratar las quejas de los clientes, procedimientos estandarizados para escalabilidad de eventos de calidad, no conformidades y recall, y la realización de simulaciones para evaluar y mejorar la respuesta, el tiempo de respuesta organizacional. Para eso, algunas tecnologías son empleadas. ERP, como hablamos, Supply Chain Management, también hablamos. Manufacturing Operation Management, también más relacionada al sector de manufactura. Sistemas de calidad, sistemas de HACCP acá destacado, independiente de la ISO o alguna cosa, porque es una metodología, HACCP es una metodología, sí. Y una engine de trazabilidad. La garantía de la trazabilidad es muy importante para saber los lotes exactamente que acontece el problema y poderemos actuar de manera más específica cuando acontecen los problemas, ocurren los problemas. Las principales prácticas adoptadas aún están para las best-in-class companies HACCP. Para las HACCP, para las otras aún es un poquito más SOP, Standard Operating Procedures, los procedimientos estándar de operacionales. Y luego enseguida HACCP. Pero Good Manufacturing Principles, Good Manufacturing Practices, GMP, buenas prácticas de fabricación, están también en los tres principales, en el término, hablando de adopción de prácticas en esta industria. Y los impactos en la adopción de nuevos reglamentos. Siempre que haya un nuevo reglamento, vamos a tener, comenzando por la derecha, por el 50% allá, un aumento muy significativo de la documentación y el almacenamiento de los registros, ¿sí? El nuevo reglamento va a traer la necesidad de más documentación. Un investimento en tecnología para mejorar la auditoría y la documentación, porque muchas veces hacer esto todo de manera manual no es muy fácil. Voy a tener más certificaciones e inspecciones de mis proveedores y voy a tener más necesidades relacionadas a auditorías internas e inspecciones. Hay todo un costo para esto. Hay todo un costo a ser considerado en la formación del precio final. Entonces el beneficio muchas veces no es observado directamente, pero es una necesidad y muchas veces no es una opción. En algunas veces es sí una opción, que hay un efecto en el mercado por se tener una ISO o alguna cosa así, pero en la mayoría de las veces, cuando hablamos del sector de alimentos y bebidas, no es una opción, es una obligación tener algunas certificaciones. En fin, me gustaría hablar de algunas principales demandas, hablando de la experiencia de Soft Expert en el segmento. Soft Expert tiene un portafolio muy amplio de soluciones y algunas de ellas se encajan perfectamente en el sector de alimentos de acuerdo con las demandas, porque tenemos, como vimos, diferentes demandas para el sector. No es un producto específico para la industria de alimentos que va a cumplir con todas las necesidades del sector de alimentos. Por experiencia de nuestros propios clientes, tenemos algunos clientes que demandan por una línea de productos, otros por otra línea de productos. Una de ellas es con la reglamentación.
cuando la demanda principal del cliente es la reglamentación, estamos hablando de seguridad alimentaria, estamos hablando de ISO 22000 y sus consecuencias, los requisitos de HACCP, los programas de prerequisitos como buenas prácticas de fabricación, capacitación de los funcionarios, control de los proveedores y trazabilidad. Para eso tenemos la solución de ERM, que es nuestra solución de gestión de riesgos, que tiene todos los requisitos para HACCP y el programa de prerequisitos. Y también la solución de calidad, que tiene la inspección de los proveedores, la capacitación de los funcionarios, estos recursos. Solamente para acordarnos las principales etapas de HACCP. Es una metodología que tiene varias etapas diferentes, entonces muchas áreas de negocio diferentes. Empieza con la definición de equipo y descripción del producto. En esa descripción del producto están todas las características del producto. Incluso en los próximos puntos, la descripción del diagrama de flujo de producción, la descripción del dibujo del diagrama de flujo de producción y verificación en sitio del diagrama de flujo de producción. En la secuencia, la identificación, análisis de los peligros, de los riesgos y la definición de las medidas de control, para entonces determinar los puntos críticos de control y establecer los límites críticos. Entonces pasa por todo un procedimiento de plano de monitoreo y las acciones correctivas estandarizadas, plan de verificación y toda la parte de documentación y registros. Acá tenemos una imagen que no vamos a conseguir mirar muy claro, mismo con la pantalla completa. Sí, un poquito, tal vez es posible, pero es solamente para demostrar que tenemos todas las líneas son los productos de SoftExpert. El primer producto es un producto especializado en gestión de riesgos, la primera línea, que entonces toda la parte de control de riesgos, determinación de puntos críticos de control, aprobación del plan, es hecho con el software de gestión de riesgos. La segunda línea es nuestro software para gestión de PDM, del producto mismo, de la definición del producto. Entonces, la descripción del producto, uso intencional del producto, los límites críticos, procedimientos de monitoreo, son todos hechos en este. Tenemos también la gestión de proveedores y de insumos, que es el supply. La gestión de procesos, un software específico para gestión de procesos, donde voy a describir mi proceso, el diagrama de proceso y verificar. Y la parte de record keeping y monitoreo de los puntos críticos de control puede ser hecho en nuestro software de SPC, de control estadístico de proceso, o muchas veces también directamente con planillas y documentación electrónica. Esto es apenas para demostrar que es una línea compleja, no es tan simple, pero SoftExpert tiene una solución con todos los componentes especializados en cada uno de esos sectores completamente integrados. Otra principal demanda del sector es para la calidad. Muchas empresas buscan, no me gustaría reforzar la calidad de mi producto final. Entonces, gestión de calidad, medio ambiente también, salud y seguridad. Mira la satisfacción del cliente y la garantía del proceso. Estamos hablando de acciones correctivas y preventivas, de análisis de problemas, de aspecto, impacto, peligro y daño, que es la parte de medio ambiente, salud y seguridad. Monitoreo no conformidades. Una solución que SoftExpert propone para esto es nuestra solución de SoftExpert EQM Suite, que es la gestión de la calidad empresarial, que tiene componentes específicos para tratar con todo eso que hablamos. Y también me olvidé de colocar acá, cuando hablamos de medio ambiente, tenemos una solución de EQSM, Enterprise Quality, EHSM, perdón, Health and Safety Management, Environmental Health and Safety Management, que es más orientado para ISO 18000 y OSA 18000 y ISO 14000.
Y una demanda también de investigación y desarrollo. Esta demanda de investigación y desarrollo es también muy aplicada. Tenemos ejemplos acá en nuestros clientes de investigación y desarrollo para saber cuál producto voy a lanzar en el mercado. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cuáles son las expectativas del mercado? Entonces, todas las ideas trazan un medio para clasificar todas las ideas, elegir la mejor. Entonces, todo un planeo de proyecto para la producción del producto, todos los proveedores involucrados hasta la verificación final y la producción final del producto, lanzamiento en el mercado. Todo un ciclo de Product and Life Cycle Management, no cual tenemos una solución también para esto. Entonces, investigación y desarrollo, planificación del producto y ciclo de vida. Analiza la demanda del mercado, la competencia de otros proveedores en el mercado, nuevos productos. Entonces, involucra gestión de ideas y solicitudes, gestión de proyectos, monitoreo de incidentes y documentación. Está muy fuerte en la industria de alimentos también, porque las personas, los consumidores están esperando por novedades en el sector de alimentos. Las soluciones, como ya he hablado, Product Lifecycle Management, pero también tenemos una solución específica para proyectos y una solución específica para procesos. Esta solución de PLM ya involucra el componente de project. Entonces, esa es una más amplia que va por todo el proceso productivo. La solución de proyectos es una solución para aquellos que quieren solamente automatizar la ejecución de sus proyectos. No involucra la parte de la gestión de ideas y solicitudes, por ejemplo. Ok, bueno, hablamos bastante del sector, de las principales necesidades, las principales acciones que están haciendo las top empresas, las best in class empresas, también el promedio de las empresas. Hablamos de las principales demandas, de los principales reglamentos y reglamentaciones. SoftExpert, como los dije, tiene 12 soluciones, muchas de ellas ya hablamos en otros webinars. Ahora estamos hablando de un sector en este webinar, un webinar un poquito diferente, donde muchas de esas soluciones pueden ser útiles para usted. Eso está muy relacionado. Hola. Bueno, tuvimos un problema en el audio acá en internet, pero ya estamos en final del webinar. Me estaba hablando que, de acuerdo con su demanda, puede elegir la mejor solución para usted en el momento. Pero la suite como un todo de SoftExpert, ela puede ser implantada de manera gradual. No es necesidad de colocar todas las soluciones. Entonces puedes elegir, mi demanda ahora es para calidad, voy a implantar calidad, pero después de la calidad viene la gestión de riesgos, la gestión de HACCP, la ISO 22000, puede ser un complemento natural. Y así por delante, estamos a disposición para explicar sus dudas al respecto de alguna solución específica o hasta mismo de alguna cuestión en el sector. Pasamos ahora para la parte de preguntas con Gianni novamente. Gracias, Tobias, por su presentación. Hasta ahora recibimos las preguntas por nuestro sitio web www.softexpert.es/se-perguntas. Vamos à primeira pergunta. SoftExpert tem uma solução específica para a indústria alimentária? Como responder às múltiplas demandas? Como he hablado, no tenemos una solución específica
para a indústria alimentar no sentido de esta é Soft Expert Alimentos Suite, uma coisa assim. Pero temos um portfólio de soluções que atende as múltiplas demandas que han dicho acá. Isso por la própria experiência, por os próprios exemplos que temos acá. Mesmo dentro da indústria de alimentos, há muitas demandas, muitas oportunidades internas. Então, temos algumas soluções que vão de encontro com algumas demandas de estas empresas. De acordo com a demanda, temos como ajudar, de acordo com outras demandas, não. Vimos 3 de ellas acá, la demanda por reglamentaciones, por la conformidad con reglamentaciones, la demanda por conformidad con la calidad y la demanda por calidad y seguridad, puedo decir, y la demanda por investigación y desarrollo también. Entonces, hay otras demandas sí que podemos atender y así que vamos ofertando, que esa es nuestra proposta de oferta para el mercado, con estas soluciones que pueden ser usadas en otras industrias, sí, pero cuando hablamos de esta industria específica tenemos algunas particularidades, como la gestión de riesgos, por ejemplo, con la parte de HACCP y ISO 22000. Cuando hablamos de gestión de riesgo para otro sector, otra industria, hablamos de una manera, de un abordaje diferente, con términos diferentes y muchas veces con otras metodologías. Esta es una metodología muy específica para este segmento. Entonces, tenemos sí un abordaje diferente, pero con las soluciones que son de nuestro portfolio. Gracias, Tobias. Cerramos agora a sessão de perguntas. Caso aún tenham dúvidas, envie um correio eletrônico para eventos@softexpert.com. Informamos que a gravação desta apresentação estará disponível em nosso sítio web www.softexpert.es em la próxima semana. Gracias por sua atenção e hasta la próxima oportunidade.